el Instituto Sonorense de Cultura, Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo, el Colegio de Sonora, por supuesto la Universidad Nacional Autónoma de México, agradecen su presencia esta noche. Como pueden ver, debo recurrir necesariamente a aquella máxima, aunque quizás soy un sacrílego por decirlo de esta forma, de que soy bendito entre las mujeres. Estarán de acuerdo conmigo en que tengo un gran compromiso, considerando pues la radiante presencia de las damas que son parte del equipo que hizo posible este valioso libro, Enfoques Antropológicos sobre el Turismo Contemporáneo. Y a la vez que digo que tengo esta condición de ser bendito entre las mujeres, debo decir también que la temática de este libro cae inevitablemente en eso que en las tradiciones intelectuales es el atreverse a asumir la carga propia de toda maldición, en el sentido de que aborda una temática, una línea de trabajo inédita en México, al menos en el sentido que lo plantea desde su título, el enfoque antropológico de las ciencias de la cultura. Es un volumen que nos presentarán la editora del volumen, así como dos de sus coautoras. Tenemos entre nosotros también en el público a una coautora más, a la antropóloga Macrina Restor, acá al fondo del auditorio. Nos acompaña la editora del volumen, la doctora Cristina Hueviche Bazán, directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y también coautora, participa con el capítulo Una mirada antropológica al fenómeno del turismo. La maestra Yadira Sandoval Rodríguez, coautora también, que presenta en el volumen un resultado parcial de su tesis de maestría, la experiencia del turismo cinegético entre los CEBIS, texto que también, como mencionaba, es producto de la antropóloga Macrina Restor. Y nos acompaña también la doctora Ana María Salazar Peralta, autora del capítulo Dinámicas sociopolíticas del turismo internacional y las segundas residencias en la Riviera Nayarit. Y le voy a pedir a ella que nos haga la presentación o bien de su trabajo. Muchas gracias, buenas tardes. Es en realidad un placer estar esta tarde con ustedes en esta presentación de este esfuerzo editorial que se encaminó a través del Instituto de Investigaciones Antropológicas con apoyo del CONACYT y del programa universitario PAPIT, que es un financiamiento para proyectos de investigación que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es en verdad un placer realmente ofrecer los resultados de investigación de este grupo. Y nos dimos a la tarea de indagar qué estaba pasando en términos de este fenómeno de las segundas residencias. Porque a la luz de la información que recibíamos era justamente un tema inusitado a partir de estas transformaciones en torno a lo público y cómo se estaba transformando aquello que era parte de nuestra idiosincrasia, lo propio, lo nacional, lo público, y que de pronto veíamos, ¿no?, el arribo de una población internacional cada vez mayor, pero en su característica también, y a diferencia de esas hordas del ocio, que son jóvenes, los spring breakers, ¿no?, que llegan a las playas mexicanas, pues entonces lo que estábamos viendo era también este flujo de población internacional, pero de edades jubilatorias, y que en este envejecimiento activo, ¿no?, esta población, los baby boomers, se recibían
en nuestros litorales mexicanos y en nuestros centros históricos, y cuáles eran estos procesos que iban generándose en estos contextos locales. Y lo que observamos justamente eran fenómenos diversos, porque la población norteamericana tiende a ser guetos, la población canadiense tiende a integrarse con la población nacional, y también había otras experiencias de segundas residencias en México, ¿no? De hecho es el fenómeno turístico con una mayor data histórica, porque bueno, las segundas residencias se iniciaron desde los diplomáticos, los viajeros y los comerciantes desde épocas muy tempranas en nuestro país, que incluso llegaron a residir permanentemente en nuestro país, pero que se invisibilizaron, o bien crearon estos espacios primero de recreación, luego de residencia, y de unas interacciones muy ricas, como ocurrió en San Miguel Allende, por ejemplo, en Ajijic, o en el propio Tepoztlán, que fue estudiado en los años 60 por el geógrafo Claude Bataillon. Y en ese sentido fuimos viendo estos escenarios, ¿no?, que se van creando localmente, y cómo pasaba en esta construcción de los grandes resorts de 21 centros para el turismo internacional en Nayarit, en el sur de Nayarit, cómo iban transformando no solamente la geografía, la relación con el medio ambiente y las relaciones interétnicas en estos contextos. Entonces, de eso trata este trabajo, de reflexionar más allá de esta migración norte-sur, ¿sí?, y de estos migrantes de baby boomers a nuestro contexto nacional, y de este nuevo fenómeno, esta nueva realidad que vamos a tener que empezar a tener conciencia sobre ella y establecer también regulaciones que algunos dicen, el problema no es que la ley sobre los bienes nacionales hubiera cambiado, que el contexto del uso de la tierra, del contexto de lo propio de nuestro territorio, se haya cambiado el año pasado para darle cabida a la venta de las playas a estos visitantes, que ya no requieren los fideicomisos bancarios, que ya pueden hacer la adquisición de forma directa, sino que se generan nuevos escenarios, algunos de ellos de conflicto y otros que se recrean nuevas identidades y nuevas formas de relación interétnica en nuestro territorio. Y también cómo se desplaza a través de lo que se llama gentrificación las áreas y sus vocaciones originales para transformarse ahora en estos espacios para el ocio y para las nuevas migraciones internas, justamente para aquellos braceros del ocio, aquellos trabajadores que van a ser los prestadores de servicios a los turistas. Y bueno, todo esto ocurre justamente en la invisibilidad, porque el turista, como algunos de nosotros nos ha tocado en algún momento de la vida ser el turista, pues no somos conscientes de todo lo que ocurre detrás de esa experiencia de ocio que llegamos a experimentar. Y entonces pues yo los invito a que hagan esta lectura y esta reflexión junto con nosotras y nos acompañen en una nueva reflexión sobre lo que... Actualmente, toda persona tiene una necesidad de viajar, es decir, es importante mostrar al otro que se estuvo en algún lugar del mundo, tomarse la foto y, por supuesto, subirla al Facebook o al Twitter. Ante estas premuras locales de cierta región, se presionan por entrar en esa sintonía de consumo globalizado del viaje. Lo anterior es la denominación que le da la doctora Cristina Onichen Bazán
el paradigma del hedonismo contemporáneo, el cual se ha convertido en el objeto de atención por parte de los antropólogos. El fenómeno del turismo tiene antecedentes en su estudio en el mundo anglosajón, mientras en México ha sido ignorado por parte de quienes hacen, entre comillas, como lo menciona la doctora, eso que se llama antropología mexicana. En pocas palabras, estudiar el turismo en nuestro país ha tenido sus reticencias. Por lo tanto, este libro trata de aportar elementos para el estudio y comprensión del fenómeno del turismo, visto por científicos sociales. También este libro es a la vez una invitación a incursionar en un tema que hoy es poco trabajado, desde la perspectiva de la antropología en México. Vamos a iniciar con los capítulos, los artículos de cada uno de los autores. Iniciamos con la doctora, una mirada antropológica al fenómeno del turismo. Marc Aullier, El viaje imposible, este estudio antropológico del turismo contemporáneo, muestra que ya no se busca realidades nuevas, sino escenarios codificados por distintas formas de ficción. La doctora comenta que el turista no hace su propia experiencia cuando viaja, por estar influenciado por el bombardeo de imágenes de revistas, internet, novelas o películas, encontrándose perdido e incapaz de apreciar el lugar que visita desde una perspectiva personal, es decir, debido a los tour operadores, las cadenas de restaurantes, hotelería, agencias de viajes, tarjetas de crédito y compañías de aviación, quienes fomentan primero el deseo de hacer turismo mediante una intensa publicidad y luego hacen posible la realización de un tipo de espectáculo llamado simulacro, convirtiendo el lugar en algo exótico al turista. Es así como la doctora menciona de cómo las zonas hoteleras se convierten en los no lugares, a partir de una simulación que se crea ignorándose la identidad de la región en donde se ubica el centro vacacional. Ejemplo de ello, Cancún. Retorno a Aztlán en vacaciones. Es el siguiente artículo, hacia una nueva conceptualización de la movilidad de regreso de migrantes mexicanos. Y es del japonés Shinji Hirai. ¿Lo pronuncié bien, doctora? Sí. Ok. Presenta a través de algunos teóricos en la materia una nueva mirada teórica que nos permite reconceptualizar nuevas formas de movilidad que han surgido en la era de la globalización. Señalan las siguientes 6 formas específicas que surgen de los nexos entre el turismo y la migración, las cuales se analizan a partir de nuevas relaciones entre la producción y el consumo, a pesar de que el retorno había sido considerado en uno de los eventos de movilidad en la migración hacia más de 100 años. El regreso de migrantes había sido un tema de investigación secundario o prácticamente ignorado hasta los años 60. Las relaciones que este autor menciona, que son las 6, nada más las voy a nombrar, pero en el artículo él las desarrolla. Los flujos migratorios laborales, la migración de retorno, la migración de jubilados, la migración en busca de estilos de vida diferentes de los que tienen en las sociedades de origen, viajes a la segunda residencia, el turismo para visitar a amigos y familiares. Este último es donde él aporta más en este artículo. Enfocándose su estudio específicamente en el turismo para visita a amigos y familiares, se define como una forma de viaje que se realiza durante el tiempo de ocio a lugares lejanos del trabajo y residencia del viajero, donde el autor nos dice que esta es una forma de movilidad importante que se ha generado paralelamente al crecimiento de la migración en el contexto de la globalización de mercados laborales, la reducción de barreras para la movilidad y el mejoramiento de los medios de transporte, dinámicas sociopolíticas del turismo internacional y las segundas residencias en la Riviera Nayarit, de la doctora Ana María Salazar Peralta, que continúa. En este artículo, Ana María hace referencia al turismo de segunda residencia,
Ella nos explica en qué consiste este tipo de turismo, partiendo del estudio en la costa mexicana conocida como Riviera Nayarit. La autora comenta que el turismo anteriormente mencionado constituye una fuerte competencia para la estructura hotelera, ofreciendo al lector cifra de las inversiones que se han hecho en diversos proyectos en el litoral del Pacífico, principalmente en Cabo Cortés, que está en la Riviera Nayarit, Marina Mazatlán, en Sinaloa, La Pesca, en Tamaulipas, y Rancho El Dorado, en Baja California, invirtiéndose solo en estos centros vacacionales, para darnos así una idea, 8.531 millones de dólares, con el objetivo de consolidar tales destinos turísticos dirigidos al mercado internacional. Esta aportación nos permite comprender el mecanismo de cómo se inició a utilizar tierras comunitarias para la edificación de estos complejos vacacionales, comentando la doctora que las segundas residencias se consolidan en nuestro país a través de las reformas a la Ley Federal del Turismo, cuyo objetivo primordial fue la desregulación del marco jurídico con el fin de promover y facilitar la inversión nacional y extranjera, a partir de lo establecido por la propia ley y el Telecán. También gracias a la Ley Agraria, a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley de Inversión Extranjera, creándose con ellos los llamados fideicomisos, los cuales permitieron el dominio de bienes inmuebles en zonas restringidas, mediante la privatización de las costas y litorales, considerados bienes nacionales. El siguiente artículo es Bahías de Huatulco, las múltiples facetas sociales de un desarrollo turístico. Es de Catherine Hugh Lambert, que es esposa de Gilberto Jiménez, por los que estamos, ¿no?, en el estudio, ¿no?, es un gran teórico dentro de la antropología. Es un análisis que busca lograr una comprensión en profundidad de las relaciones y procesos sociales que estructuran los diversos grupos de inmigrantes que han llegado a Bahías de Huatulco: trabajadores mexicanos, inversionistas norteamericanos y turistas de segunda residencia canadienses, a raíz de un auge turístico de la zona. Un caso excepcional que me llamó a mí la atención, porque el turismo nos está mostrando que los extranjeros están llegando, ¿no?, a nuestro territorio nacional y utilizan las playas o lugares, ¿no?, como comunidades cerradas, y excluir a las comunidades, ¿no?, de ciertas regiones. En este caso, la autora nos comenta que hay una experiencia en San Salvador, un pintoresco caserío, formado por 41 casas nuevas de estilo mediterráneo, situado en una bahía al sur de la zona expropiada de Huatulco. Es una obra de un arquitecto de Puerto Escondido, quien en el año 2000 construyó ese conjunto de casas y tuvo la buena idea de publicarlo en un diario nacional de Canadá. Una pareja de Calgary, que dio esta nota, que Calgary es la mayor ciudad de la provincia de Alberta, en Canadá, compró una de las casas. Fue tanto el entusiasmo de esta pareja por la adquisición de tal propiedad que lograron convencer a sus amigos para que compraran a su vez otras casas. En lugar, sintieron de inmediato la necesidad de hacer algo por las comunidades campesinas circunvecinas. La doctora nos explica que tal integración es debido a que los canadienses pertenecen a una sociedad multicultural, lográndose con ello un modo de relación sentimental entre canadienses y mexicanos. La autora nos narra cómo en el primer año de la llegada de estos extranjeros a la comunidad, apoyaron estos en la construcción de la iglesia del pueblo. También crearon una fundación destinada a recolectar donativos tanto de los snowbirds de San Salvador como de otros canadienses, interesados en promover la educación de los niños y jóvenes locales.
Para ello se organizan exitosas fiestas en Calgary para recaudación de fondos. El siguiente artículo, los nuevos usos de la cultura y el patrimonio cultural en el contexto turístico de México. El caso del Totonacapan, Veracruz, de Federico G. Zúñiga Bravo. En este escrito nos muestra cómo la zona arqueológica Tajín en Veracruz, a partir del reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad, se convierte en mercancía turística, minando gradualmente su significado simbólico y ritual, convirtiéndolo a este en un ambiente tematizado, quedando solo la simulación de la cultura de la región. El autor comenta que esto ha traído consecuencias por la descontextualización del ambiente comunitario para reubicarse en ambientes tematizados, como lo es el Parque de Talquisucut y el Festival Cumbre de Tajín. En estos términos, lo que parece ocurrir con el patrimonio es que termina por exhibirse como una escenificación y espectáculo para turistas, donde industrias culturales de este tipo cumplen además una función de intermediarios que propician los procesos en los que se comercializa la producción cultural, situada en contexto de uso simbólico y ritual, lo cual reduce su imagen y contenido a una experiencia de consumo de folclore, que contrasta con el interés de conservación y salvaguarda. El siguiente artículo es la experiencia del turismo cinegético entre los seres. Las autoras es Yadira Sandoval, yo y Macrina Resca, que está por allá. Este fue parte, ¿no?, de mi tema de tesis de maestría del Colegio de Sonora. Los seres reciben a cazadores de diferentes países, quienes se internan durante una semana en la isla del Tiburón, buscando a sus presas. Utilizan estrategias CONCA para la cacería, con el propósito de obtener un trofeo denominado el Gran Slam, premio al cazador que obtiene las 4 cornamentas de las diferentes especies. La cacería del borrego en la isla es muy cotizada. Capturar un ejemplar de la especie Ovis canadensis implica acumular un mayor puntuaje en el Gran Slam. El costo del permiso por cazar en la isla del Tiburón va desde los $75,000 hasta $150,000, de los cuales los seris obtienen de ganancia promedio entre 15 y 20% del precio de la venta. Los permisos se subastan en Reno, Nevada, a través de la Foundation North American Wildlife Finance, que tiene 13 años trabajando. La experiencia CONCA en la conservación del borrego cimarrón les ha permitido participar en diferentes eventos nacionales e internacionales, así como impulsar otros proyectos de conservación diseñados por ellos mismos, que involucran la participación tanto de hombres como de mujeres. También les ha brindado la oportunidad de asistir a universidades como la de Arizona para especializarse en el ámbito de la ecología, a fin de instrumentar medidas de conservación en su territorio, así como utilizar los planes de manejo y los reglamentos de Semarnat y Profepa dentro del programa Áreas Naturales Protegidas. El siguiente artículo es Migración y mercantilización de la cultura. Nahuas en los hoteles de Playa del Carmen, por Berenice Morales Aguilar. Los hoteles enfocados al gran turismo han incorporado a los nahuas en las actividades dirigidas a los turistas, con la finalidad de integrarlos en este paisaje, en el que todo lo ancestral está vinculado a lo indígena. Por lo tanto, se entiende que el capitalismo no necesariamente elimina, pero tampoco integra a las culturas indígenas, sino que solo se apropia de ellas, reestructurando los significados de sus creencias, objetos y prácticas,
Esto se expresa firmemente con lo que está haciendo la industria hotelera al explotar la imagen del indígena para dotar de un valor agregado la experiencia vacacional del turista y de sus propios hoteles. De igual forma, se manifiesta en la manera en que los nahuas han adecuado los diseños de sus artesanías para que sean del agrado de los turistas que lo consumen. Y el último artículo es el turismo, mujeres e indígenas en Iruya. Notas sobre algunas reconversiones sociales en el extremo norte argentino, de Jorge Pantaleón. Lo que presenta en este texto son las transformaciones sociales ocurridas en el extremo norte de Argentina, donde hace algunos años se ha venido incorporando el turismo como actividad económica viable para algunos sectores de la población local. Tal es el caso de lo que sucede en Iruya, capital del departamento homónimo, donde convergen una serie de procesos cuya orientación hacen del turismo un espacio de rearticulación tanto estructural como de expresión de tensiones sociales. El autor procuró dar a conocer las condiciones socioculturales de emergencia de las actividades turísticas en una población en vías de transformación. Se trata de una sociedad que hasta hace poco tiempo basaba su supervivencia en la complementariedad del trabajo salarial temporal en los ingenios azucareros, con la producción doméstica campesina, y que dada la crisis dramática de la producción de la caña de azúcar a nivel nacional, a finales del siglo pasado tuvo que reforzar otras alternativas para hacer frente a su reproducción social. El autor comenta que en las décadas pasadas desempeñaba un papel secundario, pasó a tener una mayor presencia tanto por los resultados que se hicieron evidentes. El volumen de turistas, que creció significativamente del mismo modo que se ampliaron los periodos visitables, como también en las expectativas generadas para algunas franjas de la población local, especialmente para las mujeres jefas de familia, quienes transformaron sus hogares en albergues turísticos familiares. Muchas gracias a la maestra Yanira Sandoval. Quiero agradecer, Yanira, colegas que están con nosotros, que pues ahora nos acompañan. Pues para hablar acerca del turismo, si a todos hemos tenido alguna vez alguna experiencia, ya sea como turistas o como personas que luego tienen que aguantar la presencia de turistas porque están llegando a sus regiones, a sus colonias. Aquí analizamos el fenómeno del turismo como un fenómeno complejo, porque si bien es cierto que es una actividad económica muy importante, tanto que en el país pues, se ha convertido en la tercera fuente de divisas, es un renglón que en la economía pues, ocupa un lugar importante en la creación de empleo, en la creación de riqueza, de Producto Interno Bruto, y que si ustedes van y ven el Plan Nacional de Desarrollo o los planes estatales, pues también ha venido ocupando un lugar preponderante, porque se le atribuyen una serie de cualidades, entre ellas la de atraer la inversión. No obstante, el turismo también es un fenómeno que va más allá de lo que es estrictamente económico. Y nada más para darnos una idea. El turismo es un conjunto de actividades que tienden a ser cada vez más centralizadas por las grandes industrias multinacionales del turismo. Hay alrededor de 7 cadenas hoteleras a nivel mundial que son las que controlan buena parte de la captación de turistas. Se trata de empresas que poco a poco van desplazando el viejo hostal del pueblo, el hotel,
de las zonas tradicionales para convertirlas en unas zonas de atracción turística altamente ligadas a procesos globales. En Cancún, que es donde a mí me ha tocado trabajar, pues se tiene esta imagen de que desde que uno baja del avión, de llegar al paraíso. O sea, Cancún, que se reconoce a nivel internacional como un sitio de aguas cristalinas, color turquesa, de gran fama internacional, pues nos vamos ahí adentrando a ver cómo se maneja el turismo y la gente que vive en estas regiones, cómo es que vive el turismo. Y de hecho lo que observamos es que el desarrollo turístico en este tipo de polos de desarrollo impulsados desde el Estado, por el Estado como centros integralmente planeados, están íntimamente vinculados actualmente a la consolidación de estas grandes cadenas hoteleras, al uso cada vez más frecuente del avión como medio de transporte, al pago de la habitación, de la comida a través de la tarjeta de crédito, de tal suerte que personas que habitan en los alrededores de las partes turísticas dicen nosotros a los turistas, y sobre todo a los turistas internacionales que se supone que van a venir a dar una gran derrama económica, no les vemos ni el polvo. Muchas veces la captación, cuando se habla, bueno, es que llegan a Cancún anualmente 5 millones de turistas, a veces nos llevan a pensar, bueno, ¿cuál es el impacto que está teniendo la llegada de turistas al territorio nacional? ¿Cuánta de esa riqueza generada se queda en el país y cuánta es repatriada a los lugares de origen de las grandes cadenas hoteleras? ¿Cuánto empleo se está generando? Pues sí, estamos hablando de alrededor de 275,000 empleos, pero son empleos que no siempre son empleos estables, o sea, como en el caso de los trabajadores jornaleros agrícolas, se trata de empleos que fluctúan de acuerdo con las temporadas del año, o sea, hay periodos de auge y hay periodos de descenso según la época del año. Se trata también de empleos que no son estables, o sea, son empleos precarios. Entonces, ante esta situación, uno se preguntaría cuál es la apuesta que tenemos como nación, como país, ante un fenómeno de acumulación de capitales, ante un negocio. Es un negocio global, es un fenómeno internacional, pero que va a dejar sus secuelas en el territorio mexicano de diferentes maneras. En el libro, por ejemplo, se habla de la participación de la población indígena del país en la actividad turística, pero solamente cuando se ponen de relieve ciertos rasgos. Por ejemplo, en el caso de Papantla, Veracruz, comunidades dedicadas a la agricultura, al cultivo del café, de la vainilla, de la pimienta, pues se van, vamos a decirlo, turistificando, es decir, cómo el turismo va adquiriendo una cada vez mayor importancia para estas comunidades, en donde se multiplica, por ejemplo, el número de danzantes, el número de voladores, y donde el producto principal está siendo cada vez más el turismo, la actividad turística ligada al espectáculo muchas veces televisivo, en donde estas comunidades, para poder sobrevivir y tener cierta participación en las actividades turísticas, tienen que acentuar la diferencia cultural o los elementos culturales para distinguirse de otros grupos. O sea, muchas veces el turista lo que busca es lo típico, es lo exótico, es tratar de entrar en relación con personas, con grupos ajenos a su cultura. Entonces, así como vemos en el caso de Papantla, el énfasis puesto por los grupos de totonacos en algunos aspectos de su cultura para tratar de atraer al turismo, pues lo vemos en otros ámbitos, por ejemplo en Cancún y Riviera Maya, como las grandes empresas turísticas
se apropian de lo maya, cuando en muchas ocasiones los mayas de a de veras, los mayas de carne y hueso, son excluidos a grado tal que se les impide el paso a los hoteles de lujo, como ocurrió hace ya algunos años con la Premio Nobel de la Paz, la doctora Rigoberta Menchú, a quien le impedían el paso a uno de estos hoteles porque la confundían con una persona que iba a vender mercancías. Entonces, vemos que en estos espacios del turismo internacional hay procesos de integración de la población local y de los migrantes que llegan y se integran como mano de obra, muchas veces una mano de obra barata, con un trabajo precario, y por otro lado son retomados algunos elementos culturales de estas mismas poblaciones con el fin de crear el turismo y volver la actividad turística y las culturas regionales, étnicas, como un elemento para la venta en el mercado a través de ciertos elementos que se exotizan, o sea, hay un proceso de exotización, es decir, de acentuar, ¿no?, de folclorización, de acentuar ciertos caracteres étnicos y culturales en función del mercado. Entonces, esta es una de las miradas antropológicas que queremos entender en este libro. Si ustedes ven incluso en el lenguaje, vemos que la actividad turística se desarrolla ampliamente, sobre todo en los países desarrollados, los países industriales, como sería Estados Unidos, Canadá, y en el caso de Europa, los países del norte de Europa, que logran, a través de las luchas obreras de muchas décadas, lograr en sus contratos colectivos de trabajo ciertas condiciones laborales que les permitan tener vacaciones pagadas y bueno, y esto se combina con el desarrollo de los medios de transporte. Condiciones que contrastan mucho con las que se presentan en nuestros países, en donde, para retomarlos, algunos ejemplos de lo que planteaba la doctora Ana María Salazar, se habla incluso en lenguaje estadounidense o en inglés, o sea, los snowbirds, ¿no?, los pájaros de invierno que llegan durante el frío canadiense a habitar a las costas mexicanas, pero también de Santo Domingo, de los países, bueno, de Centroamérica como Costa Rica, en donde se compite fuertemente por atraerlos. Entonces están los snowbirds, están los baby boomers, o sea, estos jovencitos que a la hora de que terminan la preparatoria o el high school, pues vienen por primera vez en su vida a pasar un periodo vacacional sin estar en compañía de sus padres. Otra cosa dentro de la jerga son, de los que han trabajado en turismo, son los baby boomers, ¿no?, que son aquella generación que nació entre 1954 y 1960 y que están llegando a su etapa jubilatoria. O sea, la misma jerga que hace alusión al tipo de personajes a los que se refiere este desarrollo turístico, pues son palabras que vienen de la lengua inglesa y que a la hora de contrastarlo con las experiencias de nuestros jubilados, por ejemplo, pues son dramáticamente distintas. O sea, el turismo es una actividad económica que nos permite ver las contradicciones sociales y económicas del mundo contemporáneo, donde está la gran polarización, mientras que contamos con unos sectores de la población, sobre todo del norte, que llegan a una etapa jubilatoria a pasar 2 o más meses al año en un país donde hay sol, donde hay playa, una jubilación donde pueden ellos retomar los años, así varios años de vida en condiciones favorables, porque tienen una pensión, tienen una jubilación y que llegan a un país donde pues hay sol, hay playa, pero también hay mano de obra muy barata. Hay personas que pueden contratar el servicio de enfermeras, de trabajadoras domésticas, de jardineros,
y mejorar enormemente su calidad de vida. Y lo contrastamos con nuestros jubilados, o sea, cuánto reciben los jubilados o las personas de México que logran una jubilación, una pensión del ISSSTE, una pensión del Seguro Social, pues nada que ver, o sea, son condiciones muy, muy distintas y que se van a expresar en estos territorios turísticos. O sea, ahora ustedes recordarán que el año pasado la Cámara de Diputados aprobó una ley que permite a los extranjeros poseer predios a las orillas en las costas, a 50 kilómetros y a 100 kilómetros de las fronteras. O sea, una ley que antes, por cuestiones de seguridad nacional, limitaba esta situación, ahora ya se regulariza y ahora ya se dice, ya los extranjeros pueden poseer una propiedad en las costas, siempre y cuando sea para vivienda de uso familiar. El hecho, pues, es que llegan las grandes empresas inmobiliarias, que son las que han sacado mayor partido y que invierten grandes cantidades de recursos en un proceso de turistificación de las costas muy parecido al modelo mediterráneo, en donde son kilómetros y kilómetros y kilómetros de costas que están siendo, ahora sí, invadidas por la industria inmobiliaria con ventas que ni siquiera se hacen en el país, o sea, que se ofertan en aquellos lugares de origen de las mismas inmobiliarias, y que son los lugares de origen de muchos de esos turistas, vamos a decirlos, de los snowbirds jubilados de esta generación, que empiezan a incrementarse y a multiplicarse conforme pasa el tiempo. O sea, se está planteando que en los próximos 10 o 15 años la cantidad de jubilados de América del Norte, o sea, incluyendo Estados Unidos y Canadá, pues andará fluctuando, dicen, entre 20 y 35 millones de personas que pueden invertir y tener una parte de sus actividades en nuestro país y en otros países también del sur. Y esto nos plantea varios problemas, o sea, varias situaciones. Por ejemplo, en el cambio, ¿qué tipo de relaciones se dan entre los anfitriones, los huéspedes y los anfitriones? O sea, ¿cómo se da la relación del turismo en este tipo para este tipo de turismo, donde las diferencias culturales, o sea, en cuanto a lengua, en tanto a costumbres, se combina con una situación de reestructuración de la fuerza laboral, o sea, de ver comunidades campesinas ahora convertidas en comunidades abocadas a la prestación de servicios para el turismo y altamente dependientes del turismo. ¿Qué implicaciones tiene esto también a nivel político, en la medida en que estas grandes masas de turistas que van llegando a ocupar diferentes nichos en territorio mexicano tienen con respecto a su relación con el municipio, cuando son comunidades que aportan económicamente y que pueden tener mayor capacidad de agencia o una mayor influencia dentro de las actividades políticas que van a determinar el desarrollo regional? En fin, si nosotros analizamos el turismo, vemos que es un fenómeno sumamente complejo, y nosotros, ahora sí que la mayoría somos antropólogos, pues tratamos de entender, como bien dice el libro, una mirada antropológica a un fenómeno que es muy complejo, que no es nada más un fenómeno económico, sino también es un fenómeno cultural, es un fenómeno político, y pues aquí tendremos algunas de esas miradas. Entonces, bueno, pues los invitamos a que lo lean, a que miremos con ojos más críticos, porque a veces nos dicen que el turismo es como una actividad económica pues, prácticamente inocente, porque dicen es una industria que no contamina, es una industria que genera empleo, pero que sin embargo pues trae junto con él una serie de temas de importancia, de cambios sociales y de cambios culturales que pues estamos analizando muchos de ellos aquí. Y bueno, pues desde luego que hace falta mucha más información, más investigación por realizar. Y bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias.